Esperamos un ratito que entren todos sus compañeros, por favor. Qué raro, ya no ingresan todos. ¿Podrán entrar? ¿Ha pasado algo con sus compañeros? Éramos 14, creo. Ya, vamos avanzando entonces. Miren, acá les voy a presentar un caso clínico. Miren, es un paciente, un niño, varón de 7 años, que acude por urgencias por dolor abdominal intenso de 20 horas de evolución, localizado en fosa ilíaca derecha. El paciente presenta febrícula, vómito alimentario de posiciones normales. Madre refiere que el niño presenta antecedentes de prurito anal, bruxismo, insomnio. A esto se añade, dice que en el último mes presenta dolores esporádicos a nivel de fosa ilíaca derecha y un hemograma con eosinofilia. A la exploración presenta afectación del estado general, la palpación abdominal objeta defensa voluntaria en fosa ilíaca derecha, Bloomberg y SOAS positivo. En el examen clínico muestra leucocitosis con neutrofilia y eosinofilia. La ecografía visualiza apéndice de 6 milímetros a nivel retrocecal. Se realiza apendicectomía laparotómica o por laparotomía de urgencia, apreciando inflamación macroscópica del apéndice sin líquido, exploración ileal normal. Hasta ahí, doctores, ¿qué les llama la atención aparte de que el paciente presenta una eosinofilia? Por ejemplo, a la auscultación, ¿qué les llama la atención? O en el antecedente, ¿algo les llama la atención? A ver, ¿están ahí? ¿Están por ahí? ¿Doctores? ¿Hay alguien? ¿Me escuchan? Sí, Sí, se lo escucha, Sí, doctora. doctora. Ya. Entonces, a ver, ¿a alguien le llama algo la atención del antecedente del paciente? ¿Nada? El prurito anal Ujú, así es, muy con bien. insomnio. Ajá, así es. Entonces, miren, acá tenemos paciente con prurito anal, bruxismo e insomnio. Esto clásicamente, doctores, este antecedente es clásica de qué tipo de infección parasitaria en niñitos? Del clásico oxiuro. No olviden esto. Paciente niñito pequeñito que llega porque tiene prurito anal, le rechinan los dientes en la noche y no puede dormir. ¿Por qué no duerme? Por el prurito. Por eso no duerme, porque está con prurito anal toda la noche y le fastidia y está que se rasca el potito toda la noche. ¿De acuerdo? Entonces, esto es característico de la enfermedad por oxiuro. ¿Qué más les decía acá? ¿Qué pasa con los pacientes con eosinofilia? ¿De qué teníamos que sospechar en un niñito? De Parásitos. parásitos. Muy bien, de parásitos, ¿ya? Entonces no olvidemos, tenemos el antecedente del prurito, el bruxismo, el insomnio y aparte le encuentran eosinofilia.
La analítica también que le hicieron de control que tenía eosinofilia. ¿De acuerdo? Eso no olviden de estos pacientes, sobre todo niños. Vamos a seguir. Miren, cuando se hace la exéresis de del apéndice secal, miren lo que observamos, ¿no? Este parásito, este nematodo. Miren cómo se ve acá este nematodo a nivel del muñón, del muñón del apéndice, ¿no? De lo que deja acá el cirujano, el muñón. Entonces se ve que hay un parásito. Entonces, doctores, dentro de una de las causas de apendicitis, sobre todo en niños, hay que considerar que también una de las causas es la infección por parásitos, siendo dentro de ellas una de las más frecuentes el Enterobius vermicularis. Este parásito es un nemátodo de color blanco, como lo han visto, que suele ubicarse a nivel secal. Mide más o menos de 3 a 5 milímetros, dependiendo. La hembra mide más que el macho. La hembra mide 5 y el macho suele medir hasta 2 milímetros. Miren, aquí está, ¿no? Tenemos la hembra y el macho. ¿Qué pasa con el macho? ¿Por qué produce prurito nocturno? Porque la hembra sale a depositar sus huevos a la parte externa, ¿no? Por la temperatura, le es más fácil salir y depositar ahí sus huevos. Y eso es lo que causa el prurito en los niños. Por eso, ¿qué exámenes se le hace para descartar que sea una infección por enterobius a los niños? Se le hace el test de Graham, el famoso test de Graham, donde lo que se le indica a la mamá es que agarre una cinta, estas, tipo cinta scotch, ¿no? Le ponen su potito al niñito toda la noche y en la mañana se lo retiran y lo adhiere a una lámina. Y ahí se visualiza directamente el parásito. Ahí está. Entonces, lo que vamos a buscar acá, primero es un criterio, los criterios de la apendicitis, ¿no? ¿Qué veíamos en una apendicitis? Veíamos que había inflamación, inflamación mixta a predominio neutrofílico, que invadía toda la pared del apéndice. Donde no debemos encontrar ningún tipo de inflamación y es totalmente estéril a nivel de la muscular. La muscular no debe tener ni un neutrófilo, ni un eosinófilo, ni un linfocito. La muscular tiene que ser totalmente estéril. Entonces, cuando hay una apendicitis, bueno, esta zona se infecta, ¿no? Se inflama y encontramos neutrófilos. ¿Qué vemos acá? Una placa de Peyer, ¿no? Hay una placa de Peyer infectada. Y en la luz es donde vamos a encontrar la inflamación. Entonces, miren acá cómo vemos el parásito. Vemos que tiene un corte transversal. Externamente, ¿qué es lo que tiene este nemátodo? Tiene su cutícula. Tiene una cutícula externa. Y acá podemos ver, por ejemplo, sus órganos externos. Podemos ver el esófago. Podemos ver también a veces algunos huevos cuando es hembra. Entonces, nuevamente acá tenemos la estructura de este parásito, ¿no? Podemos ver que la hembra es más larga, puede medir incluso hasta 12 milímetros, el macho puede medir aproximadamente 3 milímetros, de 3 a 5 milímetros. Y bueno, el ciclo de este parásito es mucho más sencillo, ¿no? Porque lo que sucede es que el humano ingiere estos huevos de este parásito, ¿no? Por una mala higiene. Entonces lo ingiere, ingresa a la vía digestiva, el huevo se rompe, ¿no? Y la larva es la que empieza a migrar, digamos, ¿no? Por todo el intestino y se suele ubicar en el intestino grueso, a predominio de la parte secal del intestino grueso, del área secal. Entonces, lo que les decía, ¿no? Que la hembra sale, deposita sus huevitos y esto es inhalado o a veces ingerido, ¿no? Estos huevos. Y nuevamente se repite el ciclo. ¿Qué vamos a ver acá en las láminas? Lo que les contaba. Lo primero, siempre reconocer el órgano. ¿En qué parte del sistema digestivo nosotros encontramos estos folículos linfoides?
donde histológicamente, doctores, encontramos folículos linfoides dentro del tejido digestivo, porque acá se ve el epitelio digestivo. Esto es son las placas de Peyer, y eso es característico del apéndice. No se olviden eso. Entonces, lo primero, reconocemos el órgano. Este es un apéndice secal. Luego nos acercamos más y miremos la parte de la luz del apéndice. Y claramente se ve la estructura de este nemátodo, ¿no? Miren, tenemos estos cortes transversales que externamente muestra la arquitectura que es la cutícula. Y en su interior se ven los órganos internos de este parásito. Acá nuevamente nos acercamos. Externamente podemos ver la cutícula del parásito y en su interior podemos ver el esófago, por ejemplo, ¿no? Se ve esta parte del esófago. Acá nuevamente la cutícula, sus organelas internas también se ven, o sus órganos internos, ¿no? Hay algunos casos en que se ve que el parásito está grávido y en su interior a veces se pueden lograr visualizar también los huevos del parásito. Ujú. Entonces, una oxiurasis apendicular, no olvidemos en niñitos estos casos. Ya está. Ahora vamos a ver a la yardiasis duodenal. Ujú. Bueno, para recordar a la yardia es bien bonita verla histológicamente, ¿no? Tiene como una carita, tiene una forma piriforme, pero tiene como sus ojitos, parece un fantasmita inclusive, ¿no? Es bien divertido verlo al microscopio. Entonces, ¿qué es yardia lamblia, ¿no? Es un protozoario de tipo flagelado que le gusta estar o se ubica a nivel del duodeno, del intestino delgado, y se ingiere por los alimentos contaminados, básicamente, como podemos observar acá. Entonces, este tipo de protozoario es bien chiquito, mide más o menos 20 micras aproximadamente y tiene una forma en su cuerpo, tiene una forma, tiene una parte plana, la cual le permite adherirse con facilidad al intestino. Entonces, para recordar un poco lo que es la yardiasis, es una infección intestinal producida por este protozoario llamado la Yardia lamblia. Clínicamente produce síntomas dependiendo de qué tan infestado puede estar el paciente. Si el paciente está muy infestado, puede incluso causar una atrofia intestinal porque toda la mucosa del intestino puede llenarse, infestarse de este protozoario y puede causar una atrofia del intestino. ¿Y qué pasaba cuando se atrofiaba el intestino? Lo vimos en una clase de mala absorción. Entonces, ¿qué producía? Producía pérdida de peso, por ejemplo. Este parásito también causa un síntoma bien frecuente que incluso a veces les preguntan en exámenes, porque es un paciente que come e inmediatamente se le distiende el estómago y se llena de gases. Entonces es un paciente que siempre que come a la ingesta de algún alimento se le hincha el estómago, tiene distensión abdominal, que por la misma distensión se acompaña de dolor abdominal. Y como no hay una buena absorción de alimentos porque este parásito se adhiere tanto al intestino delgado que el niño, en caso de que sean niños, no crecen. Entonces hay una alteración en el crecimiento de estos pacientes. ¿Qué más pasa? Hay una diarrea esteatorreica. ¿Alguien sabe qué significa esteatorreico? ¿Alguien recuerda esta palabra esteatorrea? Esteato quiere decir grasas. Entonces es una diarrea que tiene una gran cantidad de grasas. ¿Y qué pasa con la grasa? Lo que sucede es que la grasa que uno consume debería ser de alguna forma lisada a nivel del intestino delgado, pero justamente porque hay presencia de este protozoario, también hay una dificultad para la reabsorción de las grasas y se produce una diarrea esteatorreica. Entonces el paciente va y menciona que hace diarrea, pero con áreas de grasa, como gotas de grasa. Entonces eso también es característica. Y el meteorismo, ¿no? El paciente tiene muchos gases intestinales. Hay mucha presencia de gases a nivel del intestino. Entonces, miren,
El quiste ingresa por vía oral. Aquí está el quiste maduro, ingresa al duodeno y acá es donde se produce la exquistación, ¿no? Y ahí es donde sale el protozoario que les decía que tiene forma de pera. Este se adhiere a la pared y puede formar ciertos cambios, puede generar ciertos cambios a nivel del epitelio, de la superficie del intestino delgado, lo cual dificulta a la larga la absorción de los alimentos. Y nuevamente estos quistes que se generan en la misma zona salen, ¿no? El quiste maduro nuevamente sale, va por el colon y se libera por medio de las heces, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace con un examen de coprológico, un coproparasitológico. Y ahí está el tratamiento, ¿no? ¿Cómo lo vemos en la macroscopía? Macroscópicamente lo que se suele ver a veces, si es que mostrara alteración visual, lo que vamos a ver es que hay una mucosa que a veces puede estar congestiva, puede haber una congestión de la mucosa. Con el tiempo, después de algunos meses de infestación, incluso años, sí se puede ver que hay atrofia. ¿Cómo vemos la atrofia? Se ve como un epitelio plano, como si no tuviera, digamos, una arquitectura normal que se suele ver con sus vellosidades en el epitelio. Se ve atrófico, se ve plano el epitelio. Y eso lo ven, ¿no? Endoscópicamente los gastroenterólogos. Entonces ellos pueden visualizar que hay una atrofia de las vellosidades macroscópicamente después de algún tiempo. Y microscópicamente es bien interesante ver a este protozoario flagelado. Ah, me olvidaba decirle que es un protozoario flagelado, ¿no? Tiene sus flagelos, tiene 8 flagelos, tiene. Tiene 8 flagelos, tiene sus 2 núcleos. Entonces, es lo que vemos acá. Ahora, la pregunta ¿es extra epitelial? O sea, ¿se ubica dentro del epitelio o fuera del epitelio? La respuesta es que siempre se ubica fuera del epitelio. Siempre está fuera del tejido, nunca ingresa al tejido. No está dentro de las glándulas ni está dentro del epitelio. Siempre está en la superficie. Este protozoario siempre está fuera del epitelio, fuera del tejido y se ubica en la superficie del epitelio. ¿Y cómo es este parásito? ¿Cómo se ve microscópicamente? Tiene una forma piriforme o también le llaman una forma de lágrima, que es totalmente simétrica, ¿no? ¿Puede verse inflamación? Sí, puede verse algo de inflamación. Por ejemplo, en este caso tiene un nódulo linfático reactivo, ¿no? Está reactivo por el mismo proceso inflamatorio. No olvidemos que acá también se ve y no invaden la mucosa, no invaden, siempre se encuentran afuera. Este protozoario no invade la mucosa. Nos acercamos un poco más, vemos que puede haber un poquito de infiltrado inflamatorio linfocitario, básicamente linfocitario, y vemos que en la superficie, no dentro del tejido, en la superficie se encuentran estos parásitos, estos protozoarios, que tienen forma de lágrima, que tienen forma piriforme. Si nos acercamos bien, de pronto podemos ver un poco sus flagelos también. Ujú. Ahí está, yo creo que yo acá. Ujú. Entonces, esto con respecto a la yardiasis. Entonces ya vamos terminando y finalmente vamos a ver el citomegalovirus. Vamos a ver citomegalovirus en el estómago, entonces el órgano es el estómago. La etiopatogenia está dado por el citomegalovirus. ¿Cómo se transmite, cómo se contagia el citomegalovirus? Acá están todas las formas de contagio del citomegalovirus, de forma sexual, de forma respiratoria, por transfusiones de sangre, por medio fecal, urinario, por trasplantes, infección vertical, por la lactancia. ¿De acuerdo? Hay muchas formas de infección de este virus. ¿Qué es lo que vamos a ver macroscópicamente? Macroscópicamente es difícil diferenciarlo a veces de otras patologías inflamatorias o infecciosas, porque lo que vamos a ver es que la mucosa está congestiva. Básicamente eso es lo que se ve, una mucosa congestiva. No hay mucho más que decir sobre la macroscopía realmente. Ahora,
¿Qué síntomas puede causar? Como cualquier inflamación de la mucosa gástrica. Puede causar cuadros de dolor en boca de estómago, cierta dispepsia, quemazón, pero no hay un síntoma específico para poder distinguir el citomegalovirus de otras enfermedades inflamatorias, inclusive de una infección por Helicobacter pylori. Entonces, no hay algo distintivo. ¿Qué vamos a ver acá? Hace un momento conversábamos de que en el herpes se dan ciertos cambios citopáticos dentro de la estructura de las células, ¿no? Estábamos viendo que hay cambios citopáticos por el herpes virus, por ejemplo. Entonces, acá sucede algo similar. El citomegalovirus también causa ciertos cambios a nivel de las células de las glándulas. Lo que vamos a ver, lo primero es que vamos a ver una respuesta inflamatoria a predominio de células linfáticas, pero luego lo que va a llamar la atención acá es que el citomegalovirus va a tener una lesión citopática a nivel de las células glandulares. Acá tenemos una glándula, miren, acá tenemos una glándula, ¿no? Esta es una glándula, acá tenemos otra glándula con su luz interna, ¿no? Ahí tiene su luz. Y acá es donde nosotros vamos a identificar el cambio citopático. Acá. Acá hay un cambio citopático de la célula que pertenece a la glándula, ¿no? Son células epiteliales gástricas, células glandulares que tienen cambios citopáticos. ¿Y cuál es la característica de esto? ¿Por qué se llama citomegalovirus? Citomegalovirus, mega es grande, entonces cito es célula. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una célula grande. Ese es el significado del citomegalovirus. Entonces, hay un cambio citopático del epitelio de la glándula donde se ve que el núcleo es más grande. ¿Cómo se le llama eso? Cariomegalia. ¿Qué más se ve? Alrededor de este núcleo, si ustedes se dan cuenta, hay un espacio en blanco. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama inclusión intranuclear. Es una inclusión intranuclear que lo vamos a ver acá mejor. Miren, acá vamos a ver. Acá tenemos un cambio citopático por citomegalovirus. Entonces, lo primero que vamos a ubicar es el cambio citopático. Lo segundo que vamos a ubicar es la cariomegalia. Y lo tercero que podemos ubicar es este halo que hay acá. No sé si logran. Perdón, esta es una inclusión blanquecina que hay dentro del núcleo. Acá. A eso se le llama inclusión, que está dentro del núcleo. Ahí hay una inclusión intranuclear. Esta parte blanquecina que está dentro del núcleo se le llama inclusión intranuclear. ¿Y qué más vamos a ver acá? El halo. Acá hay un halo blanquecino. Esa parte blanquecina se le llama halo claro o halo perinuclear. Entonces, esas son las características del citomegalovirus. Vamos a seguir viendo nuevamente, mira. Acá tenemos el cambio citopático de la célula epitelial de la glándula del estómago. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos la cariomegalia, que está acá, la cariomegalia. Luego tenemos ahí un área que se le llama inclusión intranuclear, que es esto que tenemos acá, que se ve blanquecino. Esa es una inclusión intranuclear. Y lo que tenemos acá es un halo perinuclear, toda esta parte blanquecina que está rodeando. A eso se le llama halo perinuclear. Entonces, ahí tenemos las características histológicas de un citomegalovirus. Esas son sus características. Ahora, ¿este es el virus? No. El virus como tal ha cambiado la arquitectura normal de la célula epitelial de la glándula del estómago. ¿De acuerdo? Así como el herpes también causaba cambios citopáticos, igual el citomegalovirus da cambios citopáticos dentro de la célula epitelial de esta glándula. Acá tenemos una glándula.
¿Con qué se podrían confundir ustedes? Estoy segura que ustedes pueden tener una confusión con esto de acá, con esto, ¿no? Podrían confundirse con el estrongiloides, porque también es glandular la lesión, sino que el estrongiloides tiene una lesión intraglandular. Entonces, acá quizás podría estar la confusión. Se dan cuenta que tiene cierto parecido, entonces acá ustedes tienen que ser bien acuciosos en qué, en ver la larva, ¿no? Intraglandular. Si ustedes se dan cuenta, doctores, acá la glándula está vacía. No hay nada a nivel intraglandular. Intraglandular lo que vemos es el estrongiloides. Acá vemos bien bonita la larva del estrongiloides con su cutícula. Lo que vemos acá es un cambio citopático a nivel del epitelio de la glándula. Entonces, ahí está el tip para que ustedes no confundan estas dos imágenes. Intraglandular, el estrongiloides. Acá está, intraglandular, el estrongiloide. ¿Qué vemos acá? A nivel cambio citopático, a nivel epitelial, con todo el cambio citopático. Miren, aquí está su halo claro, aquí está la cariomegalia y las características que ya hemos visto. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir estas dos imágenes. La de la izquierda, ¿qué es? Es un citomegalovirus. Lo que tenemos a la derecha, ¿qué es? Un estrongiloides, a nivel también de la mucosa del estómago. ¿Ya, doctores? Entonces, no confundamos estas dos imágenes. Listo, yo creo que con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Probablemente ya para la siguiente semana ya se normalicen nuestras clases presenciales y no tengamos estas dificultades virtuales. Aunque bueno, para ustedes de paso también es más cómodo, ¿no? Tener su clase virtual, pero es más bonito también verlo pues directamente en el microscopio. Esperemos que la próxima semana ya nos podamos ver. Ya, autores, sin más, creo, con respecto a la clase, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? Ya, yo creo que todo en orden entonces. Ya, doctores, entonces gracias por estar acá. Ya nos estaremos viendo la próxima semana. Cualquier duda me la hacen llegar con la delegada. Ya, doctores, que tengan una bonita tarde, cuídense, un abrazo para todos, disfruten sus días libres. Gracias, doctores, gracias por su atención. Espero estén ahí. La verdad es que ustedes son tan participativos, doctores, que no me dejan ni hablar. Gracias, doctora. Ya, Ya, doctores, doctora, gracias. cuídense, Pásala disfruten bien sus días también. libres. Chao, buenas tardes. Chao. Buenas tardes, doctora.